Hola a todas y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast, El Camino de la Verdad. El día de hoy vamos a estar abordando una pregunta bastante personal en la que espero podamos reflexionar no solamente durante estos minutos que dura el episodio, sino también durante nuestra semana y constantemente en nuestro día a día, no perderla de vista. Porque de hecho la respuesta a esta pregunta es el centro de nuestro cristianismo. Y la pregunta es, ¿quién es Dios para ti? No te apresures a contestar precipitadamente, Dios para mí es todo, Dios es el centro de mi vida. No te apresures, no hay afán de responder esa pregunta. Es más reflexionar realmente quién es Dios para mí y si lo estoy viendo como ese todo que debería ser o como ese invitado especial que llega solo en momentos de dificultad, cuando no sé cómo actuar, cuando es mi último recurso, cuando sí sé que Dios está ahí y puedo usarlo como una varita mágica. Entonces, de esto se va a tratar este capítulo y vamos a reflexionar si realmente Dios es el centro de nuestras vidas y es todo para nosotras o no. Porque si Dios es el centro de nuestras vidas solo cuando el mundo se nos viene abajo, entonces vamos a recurrir a Él con verdades bíblicas como las palabras de Jesús cuando dice, vengan a mí los que están trabajados, que yo los haré descansar. De hecho, es una verdad en la que vamos a ahondar más adelante, pero entonces detrás de estas verdades bíblicas, donde nos tratamos de sostener cuando estamos en momentos de dificultad, viene otra verdad bíblica que es la obediencia. Incluso en este versículo donde dice, vengan a mí los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, detrás de estos versículos todo el tiempo Jesús está hablando de obediencia. Así que esta es la introducción rápidamente a este gran capítulo que vamos a tener el día de hoy. Un buen ejemplo de quién es Dios para ti es David, el salmista David. Si le preguntamos al salmista David, ¿quién es Dios para ti? Él nos podría responder fácilmente con el Salmo 18 del versículo 1 al versículo 3. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Esta debería ser una respuesta también para cada una de nosotras. Así deberíamos actuar cuando nos pregunten, ¿quién es Dios para ti? Entonces Dios es todo para mí porque Dios fue el que me liberó, porque Dios fue el que me salvó, porque Dios es el que me sostiene, porque Él es mi roca firme en la que yo estoy anclada. Entonces estas son las palabras de David. David constantemente está hablando de Dios como ese Dios en el que él confía plenamente, pero no solamente en momentos de dificultad o confía plenamente dependiendo de las circunstancias, sino en todo momento. Él está hablando que no solamente es en quien confía, sino su fortaleza, su roca, su castillo, su libertador. David es un claro ejemplo, el salmista David es un claro ejemplo de cómo nosotros debemos ver a Dios como el centro de cada parte de nuestras vidas, de cada decisión que nosotros tenemos. Yo sé que esos pensamientos de Dios está lejos de mí, Dios no me escucha, me siento abandonada por Dios, llegan. Pero ¿saben cuándo llegan? Cuando no estamos fortaleciéndonos en estas verdades bíblicas, cuando no hemos conocido realmente al Dios del que nos habla la Biblia, a ese Dios del que nos acaba de hablar David. Este salmo nos invita a reflexionar realmente dónde buscamos refugio en los momentos de aflicción. Y también nos ayuda a preguntarnos, ¿acudimos a Dios solamente cuando ya no hay otra salida, cuando no hay otra alternativa? Reconocer esto es un paso fundamental. Lo que les dije anteriormente, en mi vida he identificado que en momentos en los que he vivido dificultad es donde me apego a Dios, donde busco fortaleza en Él, donde busco que Él sea esa roca firme, pero no de manera constante. Entonces, hay situaciones
donde, claro, vamos a tener que buscar de Él, pero entonces esas situaciones cuando todo esté perfecto y cuando todo esté marchando como nosotros queremos, en esas situaciones también debemos rendir nuestras vidas en obediencia a Él. También Él debe ser nuestra roca, nuestro refugio en todas las cosas. Ahora quiero hacerte una pregunta un poco personal y quiero que puedas reflexionar bastante respecto a esto. ¿Tú ves a Dios o tú tratas a Dios como una varita mágica, un genio de la lámpara al que le puedes pedir cosas para satisfacer tus propios deseos o tus pasiones de este mundo o tus metas aquí? Y luego te molestas con Él cuando no te da lo que quieres, cuando lo que Él te da no es lo que tú le has pedido, pues lo que Dios quiere es que hagas su voluntad. Dios en realidad quiere que le pidas cosas semejantes a su voluntad. Por eso Dios no te da estas cosas. Las mujeres débiles se preocupan mucho por lo que Dios les puede dar a ellas. Pero una mujer realmente fuerte se preocupa más por lo que ellas le pueden dar a Dios en obediencia, porque están enfocadas en cómo glorificó más a Él. Por eso es importante dejar de tratar a Dios como una varita mágica, como el genio de la lámpara que podemos frotar, esperando que Él haga lo que yo digo, lo que yo quiero, lo que yo pienso, que me saque rapidito de esta situación porque esto no me gusta, esta incomodidad que estoy viviendo, pero no tiene la intención de hacer la voluntad de Dios, sino de que Dios haga la voluntad de ella. Constantemente encontramos esto en las iglesias donde reclamamos a Dios, donde buscamos nuestra voluntad y no recibimos lo que pedimos porque estamos pidiendo mal, porque estamos pidiendo cosas fuera de la voluntad de Dios. Entonces, en esta pregunta de quién es Dios para ti, tenemos que preguntarnos si Dios es ese genio de la lámpara para nosotras que queremos usar a nuestra merced en momentos de dificultad. La voluntad de Dios muchas veces, sino la mayoría, es incómoda y constantemente nos obliga a renunciar a nuestros deseos, a nuestras decisiones, a lugares o a personas. Pero nosotras debemos entender que hay que obedecerla, porque si estás muy cómoda con la vida que llevas, algo está mal, porque la voluntad de Dios es constantemente incómoda. Dios, de igual forma, está aquí y Él conoce nuestras cargas. No tenemos a un Dios indolente que no se preocupa por lo que estamos sintiendo o por nuestro dolor. Por eso, en Mateo capítulo 11, del versículo 28 al 30, dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Qué quiere decir este versículo? Que tenemos un Dios que le gusta escucharnos, que le gusta que vayamos a Él. Es una gran promesa, una gran ventana que nos dice y que nos refleja que Dios es un Dios bondadoso al que le gusta escucharnos. Entonces, ¿quién es Dios para mí? Dios también es ese Dios bondadoso al que podemos ir a reconocer nuestra falta de sabiduría, nuestra necesidad de Él y poder entender que solo Cristo puede llevar estas cargas, ¿no? Porque dice, todos los que estén cargados vayan a Él. Sí, Dios no es el genio de la lámpara, pero Dios sí escucha nuestras peticiones y escucha nuestro dolor. En lo personal, lo que más me ha dado cansancio o lo que más ha pesado en mi vida y esas cargas vienen como consecuencia de la desobediencia. Pero sí, Dios está ahí para llevar esa carga. Si intentamos salvarnos a nosotras mismas y si creemos que somos muy fuertes en nuestras fuerzas, nos vamos a dar cuenta que en realidad son vanos esos esfuerzos de ser buenas y de ser autosuficientes, porque Jesús nos dice, aquí mismo lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Así termina este capítulo. No hay otro camino en nuestras fuerzas y nuestros esfuerzos por ser buenas.
nos vamos a dar cuenta que no sirven de nada. Esto es un permanente respiro en la gracia de Dios. Ese versículo 30 que dice, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, es un respiro en esa gracia que es independiente a nuestras obras y a nuestros esfuerzos por ser vistas como personas buenas. En el versículo 29 dice que Dios puede llevar nuestras cargas, pero siempre que haya un versículo de promesa en el que tengamos como un beneficio, siempre va a haber detrás obediencia. Siempre hay obediencia que nos dirige a glorificar al Padre, porque la obediencia nos lleva a buscar su voluntad. Por eso aquí en este mismo versículo encontramos donde nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y así hallarán descanso para sus almas. Es muy importante aprender del carácter de Jesús y obedecerle. Es muy extraño cómo a veces apartamos la palabra obediencia de la palabra bendición. Nosotros, porque la Biblia constantemente está diciendo que debemos obedecerle a Él y que conforme nosotros tengamos obediencia a su palabra, todas estas promesas se van a ver cumplidas en nuestras vidas y vamos a tener esta paz que dice acá, descanso para nuestras almas. El yugo de Dios es fácil y en Él la carga que llevamos de nuestros pecados es ligera. Solamente Él pudo agradar al Padre, solamente Él pudo llevar todo el peso de nuestros pecados y es muy lindo poder entender que Él nos libra de esas cargas y que podemos tener una vida y unas almas en paz, pero no a cambio de nada. Dios demanda obediencia. Debemos seguir el ejemplo de Cristo, su carácter, su corazón, su humildad. Por eso dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Él era humilde para dejarse moldear por el Padre, porque aunque Cristo era Dios, es el mayor ejemplo de obediencia. Siendo Dios, se sometió al Padre, Él era obediente al Padre, Él era humilde y se rendía completamente a la voluntad de Dios el Padre. Por eso, Él antes de ir a la cruz le dice, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Solo pareciéndonos a Él es que podemos hallar un descanso para nuestras almas. Este versículo dice eso. Primero dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y luego sí dice, y hallarán descanso para sus almas. Es una decisión de rendir completamente nuestras vidas en humildad, no parcialmente, no en momentos de dificultad, no ver a Dios como esa varita mágica en momentos de dificultad, sino constantemente estar obedeciendo y aprendiendo del carácter de Dios. Así que, ¿quién es Dios para ti? Es importante entender que solo Cristo puede llevar esas cargas y esas culpas y ofrecernos un refugio seguro en los tiempos de aflicción, pero no solamente en los tiempos de aflicción. Debemos tener los ojos bien abiertos a su grandeza, a su carácter y a sus atributos. Es importante recordar que Dios está dispuesto a escuchar las peticiones de nuestro corazón, pero que estas peticiones deben ir inclinadas a dar gloria a Él y que sí, que Él puede llevar nuestra carga, pero que es fundamental obedecer y someter nuestra vida en obediencia a Dios. Es importante también recordar que aunque Dios escucha nuestras peticiones, no es una máquina expendedora de nuestros deseos, que satisfaga todos nuestros deseos. Es más bien aprender a vivir en su voluntad y permanecer en obediencia a Cristo. Cristo lleva nuestras cargas, sí, pero no solo para alivianar nuestros sufrimientos momentáneamente, sino para transformarnos en mujeres que realmente vivan en humildad y obediencia, mujeres dispuestas a vivir para Él. Por eso Dios transforma nuestras cargas, para transformarnos en mujeres que den gloria a su nombre, no para que sigamos viviendo la vida que llevamos. Te invito a conocer más sobre todos los atributos de este Dios que debe ser el centro de tu vida
y reflexionar toda esta semana sobre la pregunta de qué tan presente tengo a Dios en cada área de mi vida y quién es Dios realmente para mí según esto. Es muy importante tener claro que Cristo Jesús puede llevar nuestras cargas, que generalmente son cargas de culpa o de pecado o de cansancio por nuestra maldad. Dios las puede llevar, pero si Dios se lleva esas cargas, ahora mi vida debe reflejar que Dios se las ha llevado, que debo vivir en obediencia. Te invito a leer las escrituras y a permitir que sea solo su palabra la que esté transformando constantemente tu entendimiento, para que Él realmente sea el centro de tu vida. Muchas gracias por acompañarme en este capítulo. Espero que realmente todo este tema te haya servido para reflexionar y te ayude a profundizar más en tu relación con Dios y en las escrituras. Te invito a que si te agrada este contenido puedas compartirlo y puedas suscribirte también al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros capítulos cada lunes. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo.